Cuidado con la enfermedad del yo. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Si soy solo para mí, ¿quién soy? HILLEL. En la Segunda Guerra Mundial estaban, de un lado, los grandes generales de los aliados, Patton, Bradley, Montgomery, Eisenhower, MacArthur, Zhukov, y, del otro, George Catlett Marshall, Jr. Mientras que todos ellos sirvieron a sus países y lucharon con valentía, el otro permaneció aparte. Años más tarde, vemos que la Segunda Guerra Mundial fue claramente un combate donde los buenos se alinearon con generosidad contra el mal. El problema es que la victoria y el paso del tiempo han escondido la naturaleza demasiado humana de las personas que participaron del lado correcto de esa guerra. Es decir, olvidamos las peleas internas, las puñaladas traperas, el deseo de estar en el centro de las noticias, las poses, la codicia, la forma en que se cubrieron la espalda entre los aliados. Mientras que los otros generales protegían su terreno, peleaban entre ellos y aspiraban con desesperación a tener un lugar en la historia, hay un hombre totalmente ausente de este panorama, el general George Marshall. Sin embargo, Marshall los superó a todos con la magnitud de sus logros. ¿Cuál era su secreto? Pat Riley, el famoso entrenador que llevó a Los Ángeles Lakers y a Miami Heat a múltiples campeonatos, dice que los grandes equipos tienden a seguir una trayectoria. Cuando empieza, antes de haber ganado, un equipo es inocente. Si las condiciones son apropiadas, se unen, se cuidan uno al otro y trabajan juntos para obtener una meta colectiva. Esta etapa es lo que él llama, la escalada inocente. Después de que un equipo empieza a ganar, y comienza la atención de los medios de comunicación, los lazos sencillos que unían a los individuos se van debilitando. Los jugadores calculan cuál es su importancia. Sus pechos se hinchan de orgullo. Surgen las frustraciones. Aparecen los egos. Casi siempre, dice Riley, a la escalada inocente, le sigue la enfermedad del yo. Esta puede atacar a cualquier equipo ganador, en cualquier año, en cualquier momento, y lo hace con alarmante regularidad. Entonces vemos a Zach y a Kobe, incapaces de jugar juntos. A Jordan golpear a Steve Kerr, a George Weckler y a Will Perdue, todos miembros de su propio equipo. Vemos a los empleados de Enron hundiendo a California en la oscuridad para poder aprovecharse de las circunstancias. Vemos las filtraciones a la prensa de ejecutivos contrariados que esperan huir de un proyecto que no les gusta. Vemos insultos degradantes y tácticas de intimidación. Para nosotros es empezar a pensar que somos mejores, que somos especiales, que nuestros problemas y experiencias son increíblemente distintas de las de todos los demás, que nadie puede entender. Es una actitud que ha hundido a gente, equipos y causas mucho mejores que las nuestras. Con el general Marshall, que empezó su periodo como comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos el día que Alemania invadió Polonia en 1939 y sirvió a lo largo de toda la guerra, vemos una de las pocas excepciones históricas a esta tendencia. Él fue un hombre que nunca contrajo la enfermedad del yo y que, en muchos sentidos, se avergonzaba de la gente que sí la tenía. Todo comienza con su relación única con el rango, una obsesión para la mayoría de la gente que está en su campo de trabajo. No era un hombre que se abstuviera de toda manifestación pública de su rango o su estatus. Por ejemplo, insistía en que el presidente lo llamara General Marshall y no George. Después de todo, él se lo había ganado, ¿no? Pero mientras que otros generales normalmente intrigaban para obtener ascensos, el general MacArthur superó a otros oficiales en los años de la preguerra, sobre todo debido a los constantes esfuerzos de su madre. Marshall se encargaba activamente de desincentivarlos. Cuando otros comenzaron a hacer presión para que Marshall fuese nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto, él les pidió que dejaran de hacerlo porque, eso me vuelve conspicuo en el ejército. De hecho, demasiado conspicuo. Más tarde, él mismo desmontó la intención del Congreso de pasar una ley que le otorgaba el rango de mariscal de campo, Field Marshal, no solo porque pensaba que sonaría ridículo ser el Field Marshal Marshall, sino porque no quería sobrepasar ni ofender a su mentor, el general Pershing, quien estaba cerca de la muerte y era una fuente de constante consejo y orientación. Pueden imaginarlo. En todos estos casos, su sentido del honor lo hizo declinar los honores y, con frecuencia, estos se desviaron hacia otras personas. Como cualquier persona normal, Marshall sí quería esos honores, pero por el camino correcto.
Más importante aún, él sabía que a pesar de lo agradable que habría sido recibirlos, él podía vivir sin ellos mientras que tal vez otros no podrían. El ego necesita honores con el fin de sentirse validado. La seguridad en uno mismo, por otro lado, es capaz de esperar y centrarse en la tarea a mano, sin pensar en el reconocimiento externo. Al comienzo de nuestras carreras podemos hacer estos sacrificios con mayor facilidad. Podemos abandonar los estudios en una prestigiosa universidad para empezar nuestra propia compañía, o tolerar que nos miren por encima del hombro de vez en cuando. Pero después de que lo hemos logrado, la tendencia es pasarse a la mentalidad de obtener lo que me pertenece por derecho. Ahora, de forma inesperada, los premios y el reconocimiento importan, aunque no fue eso lo que nos trajo hasta aquí. Necesitamos ese dinero, ese título, la atención de los medios, pero no por el equipo, o por la causa, sino por nosotros mismos. Porque nos lo ganamos. Dejemos en claro una cosa, nunca nos ganamos el derecho a ser codiciosos o a perseguir nuestros intereses a costa de todos los demás. Pensar de otra manera no solo es egoísta, sino contraproducente. A propósito de esto, Marshall fue puesto a prueba de manera extrema. Un trabajo para el que se había preparado toda la vida estaba disponible, la comandancia de las tropas en el día D. Roosevelt dejó saber que el mando sería de Marshall si él lo quería. Como los generales se ganan un lugar en la historia de acuerdo con sus hazañas en batalla, y aunque era necesario en Washington, Roosevelt quería darle la oportunidad de asumir ese puesto. Pero Marshall no quiso entrar en el juego. La decisión es suya, señor presidente. Mis deseos no tienen nada que ver con el asunto. Así, el puesto y la gloria fueron para Eisenhower. En efecto, Eisenhower resultó ser el mejor hombre para el trabajo. Se desempeñó maravillosamente y ayudó a ganar la guerra. ¿Qué otra cosa habría justificado mejor el cambio? Sin embargo, eso es lo que nosotros hacemos, el ego deja de trabajar para cualquier misión mayor de la que seamos parte. ¿Qué vamos a hacer, entonces? Dejar que alguien nos gane una. La escritora Cheryl Strayed le dijo una vez a un joven lector, te estás convirtiendo en quien vas a ser y así tal vez no seas un idiota. Esa es una de las ironías más peligrosas del éxito, nos puede convertir en alguien que nunca habríamos querido ser. La enfermedad del yo puede corromper hasta la más inocente de las escaladas. Un general trató mal a Marshall una vez, esencialmente lo encargó de obligaciones sin importancia en la mitad de su carrera. Con el tiempo, Marshall lo superó y tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo, porque, a pesar de los defectos del hombre, Marshall vio que todavía podía servirle al país y que la nación estaría peor sin él. ¿Y qué recibió en agradecimiento por este callado marginamiento del ego? Solo otro trabajo bien hecho y no mucho más. La palabra para calificar esa conducta es una que no usamos mucho, magnánimo. Desde luego, también fue una buena estrategia, pero principalmente Marshall se portó de manera digna, generosa y magnánima, porque eso era lo correcto. Según algunos observadores de tanta altura como Truman, lo que distinguía a Marshall de casi todos los demás en la milicia y la política era que, el general nunca pensó en sí mismo. Hay otra historia sobre Marshall. Estaba posando para uno de los múltiples retratos oficiales para los cuales tienen que posar los militares. Después de presentarse muchas veces y satisfacer los requerimientos del pintor, Marshall fue finalmente informado por aquel de que el cuadro estaba terminado y podía marcharse. Marshall se levantó y empezó a irse. ¿No quiere ver el cuadro?, le preguntó el artista. No, gracias, dijo Marshall con respeto y se fue. ¿Significa eso que el manejo de la imagen no es importante? Claro que no. Usted notará que al comienzo de la carrera aprovecha cada oportunidad de mejorarla. Pero a medida que usted va obteniendo más logros, también se dará cuenta de que gran parte de eso implica una distracción del trabajo. El tiempo que pasamos con periodistas, premios y gente de mercadeo es tiempo que estamos lejos de lo que realmente nos importa. ¿Quién tiene tiempo de mirar un retrato de sí mismo? ¿Para qué? Como observó su esposa años después, la gente que creía que George Marshall era simplemente un hombre modesto o tranquilo, pasaba por alto lo que tenía de verdaderamente especial. Marshall tenía los mismos rasgos que todos los demás: ego, intereses propios, orgullo, dignidad, ambición, pero todos estos rasgos también estaban moderados por un sentido de la humildad y la generosidad.
No nos convierte en malas personas el hecho de querer que nos recuerden, el de querer llegar a la cima ni el de conseguir lo necesario para vivir bien en compañía de nuestra familia. Después de todo, eso es parte del atractivo. Pero hay un equilibrio. Una frase más bien cursi del entrenador Tony Adams lo expresa muy bien. Juega por el nombre que tienes al frente de la camiseta, dice, y ellos te recordarán por el nombre que llevas en la espalda. Volviendo a Marshall, las viejas ideas de que la generosidad o la integridad pueden ser debilidades o que no dejar avanzar a alguien es legítimo, han sido refutadas. Claro, algunas personas tal vez tengan dificultades para decir muchas cosas sobre él, pero todos y cada uno viven en un mundo que él ayudó a moldear. Y el crédito, a nadie le importa. Meditar sobre la inmensidad. Un monje es un hombre separado de todo y en armonía con todo. Evagrio Pont